Entonces, hoy tenemos el propósito de introducirnos a ese primer encuentro que tiene la intención de conducirnos a que podamos abrir nuestro propio corazón y que podamos entender esa vivencia, sintonizarnos con esa vivencia, que es sintonizarnos con la vivencia del espíritu del vegetal. Para esto comenzamos firmándonos y afirmando. Y afirmamos que nada está oculto. Y a partir de esta afirmación, esperamos comprender, entender cómo en la verdad todo lo que se vive es una grande revelación. Y que estas plantas maestras, esas plantas de poder, estas plantas sagradas, nos conducen a que podamos introyectar, incorporar esta vivencia. Cuando decimos que nada está oculto, no es solo una afirmación mística, romántica o un eslogan espiritual vacío. Buscamos que a través de esta declaración ontológica sobre la propia naturaleza de la realidad podamos comprender y aproximarnos a eso que es el espíritu del vegetal. Este camino que hemos seguido en los últimos años es el camino del vegetalismo, del chamanismo vegetal. Y esta afirmación, ella tiene la propiedad de operar en varios niveles de realidad, básicamente en tres niveles de realidad que vamos a desenvolver este entendimiento, básicamente en esos tres niveles de realidad que vamos a estar operando, como esos tres niveles son como una realidad perceptual y desde ese entendimiento de que las plantas nos colocan en relación con esta realidad perceptual. Entonces, todo lo que necesitamos ver, sentir, comprender sobre nosotros mismos ya está presente en nuestro campo de conciencia. Esta información no está fuera de nosotros, esperando a ser revelada, descubierta, sino que está dentro de nosotros mismos, esperando que podamos reconocerla y vivir ese sentido, que es el sentido del reconocimiento. Y que esas capas de condicionamiento, que son nuestros traumas, miedos, esos olvidos, crean velos en esta percepción y que esas ausencias de esa percepción, ellas no son reales. Y que la planta lo que hace no es añadir nuevos conceptos o nuevos contenidos, y que por el contrario, ella disuelve estos filtros que impiden que nosotros consigamos reconocer, percibir lo que siempre ha estado ahí presente con nosotros mismos. Ella también opera desde un otro principio, que es el principio operativo. La medicina vegetal no funciona con una lógica de revelación o de invención. Y cuando trabajamos con las plantas maestras, con las plantas profesoras, con las plantas de poder, nosotros no entramos en estados de fantasía o de alucinaciones desconectadas de una realidad. Al contrario, estamos entrando en un estado de hiperrealidad, una realidad ampliada, donde los procesos sutiles del cuerpo, de la psique y del campo energético se vuelven perceptibles. Lo que la mente ordinaria llama de visión, desde la perspectiva
chamánica. Es una lectura directa de un campo de información que ya existe como campo morfogénico en cada individuo y también en el campo colectivo. La planta también actúa desde un otro principio como una llave de acceso. Es un, decimos aquí en portugués, es una llave, es una llave que nos hace comprender que nada está oculto y que todo está en un constante proceso de transformación radical, que en la relación con esta medicina comprendemos esas metamorfosis, esas relaciones intensas y profundas que están se procesando. Entonces, desde esa perspectiva, ya no buscamos algo externo, sino que permitimos que algo se revele dentro de nosotros mismos. Esta inversión de la perspectiva de realidad es fundamental porque pasamos de un lugar de buscadores a un lugar de reconocimiento, de la conquista de esa receptividad a un recibimiento en gracia. Las plantas sanadoras, ellas tienen algunas propiedades en su propia naturaleza como plantas sanadoras. Ellas son espejos vivos de coherencia y desde esa perspectiva entendemos que las plantas no inventan visiones, sino ni estados alterados de conciencia, sino que en la verdad revelan una trama sutil que ya existe y que la mente ordinaria no consigue percibir, no consigue reconocer. Ese estado perceptual está en un bajo nivel de energía. ¿Qué esto significa exactamente? Nuestra mente ordinaria actúa en parámetros neurofisiológicos muy estrechos y nuestra mente procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero nuestra mente ordinaria solo consigue procesar entre 40 a 50 bits de esa información, de eso dentro de ese lenguaje computacional que está tan en moda. Y ese restante, eso parece eh, perdido en ese vasto océano de procesamiento inconsciente. La medicina vegetal, las plantas maestras, las plantas de poder, nos permiten ir restableciendo, haciendo ese recalibraje de estos filtros. Ella no añade información ninguna, ella solo nos permite ampliar esa banda de percepción y cuando tomamos una planta maestra como la ayahuasca, el yagé, San Pedro, la psilocibina, el japé, sucede que a nivel neuro, neuroquímico se produce una, una modificación en ese metabolismo neuronal, la estructura cerebral responsable por darnos esa estructura más rígida, ella se dice que nos colocan esos padrones repetitivos de pensamiento, ella como que entra en un down, en un disminuir ese metabolismo neuronal a través de esas plantas, son las plantas poderosas, las plantas maestras. ¿Qué son? Y nos colocan en contacto con esa posibilidad que nosotros tenemos como seres humanos de vivirnos sentidos suprasensoriales. Esos sentidos suprasensoriales no son habilidades místicas reservadas solo para algunos elegidos, sino que es la capacidad latente de percepción que todos nosotros tenemos, pero que permanecen eh, adormecidas bajo el condicionamiento cultural, ese ruido de la mente ordinaria. Entonces, estos sentidos suprasensoriales incluyen varias cualidades, como es esa cualidad de percepción energética directa que nosotros podemos clasificar como clarividencia somática y que dentro de ese entendimiento que venimos desarrollando, lo hemos denominado de sentido tonal. La capacidad de sentir esos campos de energía sutil en el cuerpo es esa capacidad de sentir esa
ese campo de energía en nuestro cuerpo y en el campo corporal del ambiente y de las otras personas también. Esto no es una idea, sino es una sensación tangible. Eso es tangible como frío, como calor, como presión, como vibración, como corrientes de luz, como visualizaciones luminosas a las cuales accesamos a través de esas plantas maestras. Ella también nos permite accesar a esa información almacenada en el cuerpo físico que trascende esa memoria biográfica. Accesamos también nuestra propia biografía personal, pero ahora también es posible trascender esa memoria biográfica, porque nosotros tenemos en nuestras células una memoria celular que no es solo individual, sino es también ancestral. Son las memorias de nuestro lenguaje, de nuestras linajes, son esas memorias de esos traumas colectivos, de esa sabiduría que está heredada, y esto nos permite vivenciar un nivel de conciencia donde tomamos conciencia de la simultaneidad de los procesos. Las plantas maestras también nos permiten vivenciar una intuición empática profunda, y en esa vivencia de esa intuición empática, no solo sentimos las emociones de los otros, sino que también llegamos a tener la capacidad de comprender las estructuras arquetípicas detrás de esas emociones y esos padrones que dan origen y cuáles son las funciones evolutivas de esos padrones que están instalados. Y esto lo podemos llamar también de una conciencia sincrónica, que a medida que vayamos profundizando en estos conceptos, podemos ir entendiendo más camadas de entendimiento de esos niveles de conciencia o niveles de realidad que nosotros vivimos. La planta también, ella nos permite accesar un otro nivel, que es un nivel simbólico, que es esa capacidad de leer la realidad como un lenguaje vivo, donde cada símbolo que aparece en las ceremonias con yagé, con ayahuasca o con otras plantas de poder, no es un símbolo aleatorio, sino que ya está integrada a toda una realidad, y que se procesa como imágenes que son imágenes simbólicas, y a través del espíritu del vegetal, y vamos aprendiendo a decodificar esas imágenes simbólicas. Las plantas maestras también nos permiten traer esa escucha profunda y verdadera del campo. Nos permitimos reconocer a través de otros canales que no son esos canales sensoriales ordinarios. Y esto es aprender a escuchar con el corazón. Es aprender a escuchar con el corazón y ver con el vientre. Es así como nuestros ancestrales describen esa capacidad que las plantas maestras nos colocan en contacto. Entonces, estos sentidos no son solo sobrenaturales, son suprasensoriales, están más allá. Ese supra dice que está más allá de ese estado sensorial. Esos son sentidos supranaturales, están más allá de esa naturaleza ordinaria. Ese supra nos amplía ese rango de percepción que la naturaleza ordinaria de la conciencia condicionada no nos permite accesar. Pero estos sentidos son completamente innatos y pertenecen a la naturaleza humana cuando ella va recuperando, recordando esa integralidad. Mm, los espíritus vegetales, eh, ellas nos, cuando entramos en contacto con ellos nos enseñan algunas cualidades que esas plantas tienen. Y entonces ellas son observadoras, son reflectoras y son reorganizadoras. Esas tres funciones básicas que hemos mapeado nos ofrece una posibilidad de traer una profunda comprensión a contemplar esos aspectos que la planta trae. Entonces, esas plantas, cuando nos mm, apropiamos de esa capacidad
de incorporar esa virtud de la naturaleza de la planta. Entonces ellas nos enseñan a observar la planta maestra cuando es invocada con respeto, con honestidad. Comienza un proceso de hacer un escaneamiento del campo energético y este escaneo no es una metáfora, es una lectura real. Muchas veces en la vivencia sentimos ese escaneamiento que la planta hace. Entonces, mm, mm, le hace un escaneamiento de abajo para arriba y de encima para abajo. Y ahí nos permite ir localizando ya qué bloqueos energéticos se procesan, tanto en la individualidad como en los otros seres, por esa construcción de empatía. Entonces, esas memorias traumáticas que están almacenadas en los tejidos de las fascias, esos patrones emocionales repetitivos que están enquistados en nuestro sistema límbico, esas creencias limitantes que operan como programas inconscientes, esas desconexiones entre cuerpo, mente, corazón y nuestro propio espíritu, la planta observa sin juicio. Su inteligencia es sistémica, comprende todo antes de intervenir en una parte. Eso ya hacen es a partir de ese proceso de observación. Con esa propiedad reflectiva, ella una vez que ha observado, comienza a mostrar y no muestra nada desde fuera, sino que refleja todo desde dentro. La visión, la sensación, la emoción o la comprensión que surge durante una experiencia con la planta, ella no es creada por la planta, sino que es la propia realidad interna reflejada de vuelta hacia nosotros mismos con una claridad amplificada, porque las propias moléculas que viven en la naturaleza de la planta tienen esa función de activar esas moléculas fosfáticas que viven en nuestro sistema nervioso. Y así como la planta no nos muestra nada de fuera, sino que es un espejo que solo nos muestra nuestra propia imagen, sino que también nos muestra capas invisibles que componen nuestro ser. Ya nos va conduciendo para ir a medida que vamos avanzando en los procesos, ir identificando diferentes capas que están en nuestras emociones, en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo causal. Y por eso las experiencias con plantas son tan íntimas, son tan biográficas y son tan precisas. Mm, Existe algo que es esa empatía, donde podemos nos sintonizar y algunas veces traer visiones similares, pero por más similares que sean esas visiones y esas percepciones que tenemos, existe algo que es una configuración única dentro de esa percepción y donde a través de ese acceso también a esa biografía podemos accesar algo que es extremadamente íntimo, donde esas heridas, esos dones y esos potenciales pasan a ser vivenciados como procesos de reconocimiento. Entonces las plantas, ellas también tienen esa capacidad de se reorganizar, como todo organismo vivo, pero en la planta existe algo como fuente de vida de reorganización. Entonces, después de ella observar, reflejar, la planta inicia un proceso terapéutico más profundo, que es el reordenamiento. Y aquí la inteligencia vegetal actúa como un agente de coherencia, detecta dónde está la información fragmentada, dónde la energía está estancada, dónde los sistemas están desalineados y suavemente y con precisión quirúrgica eh, comienza a hacer ese reordenamiento, pero al mismo tiempo que hace esto con esa precisión quirúrgica, también lo hace con ternura. Y entonces va estableciendo ese orden natural, ese orden intrínseco, ya nos va colocando en el orden individual, en ese orden natural. Este reordenamiento puede se manifestar
como una liberación física, como una reconfiguración emocional, como una actualización cognitiva. Ella va se manifestando también como una restauración energética, como una liberación física. Ella puede se manifestar como limpiezas que llamamos purgas, vómitos o llantos, temblores, que son mecanismos naturales de descarga eh, que nuestro cuerpo utiliza para regular un sistema somático. Esa reconfiguración emocional, ¿verdad? Se procesa a través de esa liberación de las emociones retenidas. Entonces es común encontrar liberaciones emocionales durante las tomas. Esa actualización cognitiva, ella nos muestra nuevas comprensiones que van desmantelando esas viejas creencias que van siendo redimensionadas, que van siendo resignificadas. Esa restauración energética, ella la hace a través de esa abertura de los canales de activación de nuestro cuerpo. Quien tiene un poquito más de conocimiento va a accesar, a entender como sistemas energéticos de medicina chinesa, como circulación de ki, como activación del prana. Mm, las plantas maestras nos recuerdan esa conexión que tenemos con el universo porque ellas nos permiten que ampliemos nuestro campo de comunicación. Ese universo vegetal es un campo de comunicación donde la memoria se integra con esa, él hace una integración con una coherencia, dando un sentido espiritual. Pasamos a recordar ese sentido espiritual de la vida. Y actualmente la ciencia moderna comienza a explicar cómo eso que las tradiciones ancestrales han, han- siempre han sabido, siempre supieron, ¿no? Las plantas son seres inteligentes. Ese es un reino donde la vida se manifiesta de una manera inteligente. Y esa inteligencia no es esa inteligencia artificial, es una inteligencia natural, no es esa inteligencia racional, sino es un sentido de inteligencia relacional, es una inteligencia adaptativa. Entonces, al entrarnos en contacto con esas tradiciones del vegetalismo, vamos aprendiendo a conducirnos en la vivencia de eso que es esa otra inteligencia, que aprender a relacionarnos con la vida de una manera más inteligente, de una manera más adaptativa. Las plantas se comunican entre sí a través de esas redes mileceliales subterráneas y mediante compuestos químicos volátiles, mediante señales eléctricas y campos electromagnéticos. Esa es una forma natural que las plantas tienen de se comunicar. Ellas comparten sus recursos, avisan sobre peligros que están eminentes y ellas están constantemente en un proceso colaborativo donde en ese proceso colaborativo integran procesos complejos y que ahora la ciencia comienza a reconocer a través de sus estudios más modernos. Las plantas, ellas tienen memoria, ellas almacenan informaciones, que es lo que nosotros hoy reconocemos como esos campos epigenéticos, como esa epigenética, y eso pasa de generación a generación, porque eso es una característica primaria de la vida. Entonces recuerdan eventos milenares como sequías, ataques de plagas, cambios climáticos, y transmiten esas memorias a su descendencia. Y eso forma parte de esa conciencia primaria de la vida, de la manifestación de la vida. La verdad, eso también acontece en todos los niveles de la vida, pero nosotros conseguimos tomar conciencia de esto a través del vegetal. Entonces ellas van transmitiendo esas informaciones a sus descendencias y eso lo
lo transmiten como marcadores epigenéticos. Las plantas también nos conectan con esa posibilidad de estarnos altamente sensibilizados. Y eso la planta lo vive como una sensibilidad luminosa. Las plantas tienen una altísima sensibilidad a la luz, a la gravedad, al tacto, al sonido, a la humedad, a la temperatura, y responden de una manera altamente sofisticada que ahora más comenzamos a comprender. Eso trasciende todavía nuestra comprensión del nivel de, de sofisticación que vive el reino vegetal. Algunos estudios modernos, oye, nos ilustran que las plantas se escuchan. Tenemos estas historias allá de, do japonés, que, claro, el Mura, ¿no?